La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy comenzamos una serie. Ven, sube conmigo. Vamos a subir. Hay muchas alegorías, hay muchos proverbios. Subamos al monte de Jehová. En este caso va a ser subamos a la barca. ¿Qué tiene que ver? Subir en la barca es vamos a unirnos en amor, creyendo en el Evangelio, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Subamos a Él para que las tempestades se tranquilicen. Vamos a Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a estudiar ahorita sobre todo el amor de Dios y vamos a hacerlo juntos, tú y yo. Lo vamos a hacer juntos. ¿Cómo podemos llegar a la paz de Cristo? ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. Que ya como cristianos, para alcanzar todo el entendimiento, toda la ciencia de Dios. ¿Ok? Ahora, en este video, en el primero, vamos a mirar que nuestra lucha es contra demonios. Satanás y sus demonios nos odian, ¿ok? Pero ellos no pueden actuar si el Señor no lo permite. Entonces, ya sabiendo eso, quiénes son nuestros enemigos, vamos a mirar aquí el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es poner miedo en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón, aterrarnos, quitarnos la vida. O sea, que muramos en dos fases. Una, morir, o sea, apartarnos del amor de Dios. Esa es la muerte verdadera, apartarnos del amor de Dios. Una persona que no tiene a Cristo está muerto. Está muerto en sus pecados. Entonces, donde hay pecado, hay condenación, hay sufrimiento, hay miedos, hay angustias. Entonces, vamos a subir a la barca del Señor y en el caso de que tú tengas tribulaciones en este momento, vamos a subir a la barca en donde hay calma, en donde Cristo calma todo. Vamos a leer el contexto de este versículo. Del 22 al 33 en Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche tiene varias etapas. Ya antes de amanecer, que es cuando llegamos al conocimiento del Señor, cuando el Señor nos da paz, tenemos que atravesar la noche. ¿Ok? El Señor viene en la etapa y cuando Él viene, amanece. ¿Ok? Nos trae a la luz del mundo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estas son las tribulaciones por las que tú ahorita pudieras estar pasando. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cristo viene con nosotros. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened
Acuérdense de eso. Tened ánimo. Yo soy. No temáis, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas donde hay tribulación. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea, yendo al mundo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, o sea, los problemas. O sea, esto pasó así, pero es alegórico, metafórico para nosotros. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a mirar otra lectura que habla también sobre la barca, que es el 8, Mateo 8, 23 al 27. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Cristo dormía. ¿Ok? A veces nosotros tenemos problemas, tenemos tribulaciones y pareciera que el Señor nos ha abandonado. ¿Ok? Fíjense bien. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahorita el Señor me da otro versículo en la palabra en relación a lo que dice Pablo, cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y Cristo le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, él dice, porque mi poder, el Señor se manifiesta cuando somos débiles. Entonces ahí cuando somos débiles, nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Esa es la gracia. Ponemos la mirada en Él y Él nos salva. Él nos da paz. Ahí donde todo el mundo tiene miedo, Cristo nos da paz. Ok, ahora vamos a ver el trabajo de los demonios, de Satanás y sus demonios. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el que nos está acusando siempre? Satanás. Ahora, ¿quién hace ese trabajo de Satanás en la tierra? En la iglesia son los fariseos, los religiosos, los que se creen buenos. ¿Ok? Esos son los acusadores. Y en la carne nosotros tendemos a ser fariseos. He ahí la importancia de ser espirituales, porque todos tendemos a condenar a la gente para sentirnos mejor. Esto no tiene nada que ver con autoestima, eso así es, o sea, el pecado ya está en nosotros. Entonces, de la única manera que podemos dejar de ser fariseos es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Juan 10:10. El ladrón, hablando Cristo, dice, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido
Cristo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay personas que dicen, no, en esta vida vas a sufrir. Y sí, pero es temporal, no es para siempre. Una vez que entras en el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está aquí. Hay gente que dice, cuando vayamos al reino de Dios, no. El reino de Dios ya está aquí, hermanos. Ya está aquí. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. El reino que dice Cristo, cuando le preguntó Pilato, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Entonces le hace otra pregunta y le dice, ¿por qué no contestas? ¿Que no sabes que tengo la autoridad para quitarte la vida? Y le dice, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual. No es de la carne. No es de la carne. Primera de Corintios 15, 50 por ahí. La carne no puede heredar lo de Cristo. Es en el Espíritu. Fíjense bien. Dios Padre no juzga al mundo. Cristo no juzga al mundo. ¿Quién juzga? Satanás y los hijos de Satanás. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo, a Cristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Okay? Juan 8:15, hablando Cristo. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Le traen una mujer, siempre doy ese ejemplo. Le traen una mujer y le preguntan al Señor para tentarlo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? A esta mujer la encontramos en pleno adulterio. La ley dice que hay que apedrear a los adúlteros. Cristo, el único dador de la ley, okay, se inclina y escribe unos mandamientos. Se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Okay? Que tiene que ver con los mandamientos. Entonces se vuelve a agachar y sigue escribiendo. Acuérdense que eran 2 tablas. Pero ya una vez que viene Cristo, ya el mandamiento era yo soy. El yo soy. Tenían que creer en Cristo como el yo soy, el Mesías, el Cristo. Y pudiera haber puesto ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, sígueme, no sigas al mundo, sígueme a mí. ¿Ok? Entonces, cuando estas personas acusadas, Dios les puso pensamientos en su mente, ¿sabes qué? Él sabe tus pecados. Y si Él los dice aquí, te los va a sacar a la luz del mundo. Entonces, comenzando desde los más viejos, dejaron las piedras y se fueron yendo de uno por uno. Entonces, el Señor Cristo le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y le dice ella, no, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo no la condenó. Cristo no la condenó. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Lo que yo predico la palabra de Dios. Yo predico el Evangelio y comparto lo que el Señor me da. Primero me lo da a mí y yo lo comparto con la iglesia. Todo lo que yo predico, primero es para mí. Cuando es de exhortación, el Señor me lo da, yo lo Colosenses 2, del 1 al 4. Fíjense bien.
escribiendo Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esas son las riquezas que debemos de buscar, hermanos. No el oro, no la plata. Las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Déjenme decirles que yo no lo digo esto con el afán de gloriarme, no, porque Pablo cuando escribe, él dice, yo estoy orando por ustedes. Déjenme decirles, toda persona que escucha y mira estos estudios, aunque yo no los conozca, mi Padre me pone que yo siempre esté orando por ustedes, aún sin conocer su rostro. En este caso es al revés, porque aquí Pablo dice los que nunca han visto mi rostro. En este caso yo estoy orando por los rostros de los que nunca he visto, los que miran estos estudios, que yo no sé quiénes son, pero el Señor lo sabe. Entonces, mi predicación siempre es el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Cristo, nos salvó. Nosotros somos salvos por fe, por creer en Él. ¿Quién es Él? Él vino a dar testimonio del nombre de nuestro Padre Jehová, Cristo Jesús, que da testimonio de que así como murió, resucitó. Y nosotros cuando le seguimos, nosotros morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Somos criaturas nuevas. Nuevo odre. Vino nuevo en odre nuevo. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, Corintios, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, hablando bonito, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a continuar ahora. Nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué dice la falsa? Fíjate lo que dice en Job 9:20. Las falsas doctrinas te van a decir que tú eres bueno. O sea, para que te justifiques con tus obras y no por fe. ¿Ok? El Padre no mandó, no condena a nadie. Cristo no juzga a nadie. ¿Ok? Entonces, fíjense, Job 9:20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Ok? 48 de Job. Invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Este versículo yo lo uso bastante. Una persona que está teniendo una gran tribulación, si tú lees, si tú estudias el libro de Job, Job es una representación de todo cristiano. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestra familia, tenemos lo que tengamos, a nuestros hijos, la esposa, nuestros hijos. Entonces, Dios permite que Satanás, por un periodo de tiempo, nos aflija. En el caso de Job, ¿para qué? Para probar nuestra fe. ¿Ok? Entonces, en ese libro el Señor nos enseña
que cualquier cosa por la que nosotros seamos afligidos, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Entonces, de la única forma que un ser humano no puede tener miedo es a través del Espíritu. Si nosotros andamos en la carne, nosotros somos temerosos, somos miedosos, somos cobardes, ¿ok? Pero en el Espíritu es animoso, el Espíritu nos alienta, el Espíritu nos conforta, el Espíritu nos da vida, nos da paz, nos ayuda a gozarnos aún en las tribulaciones. El Espíritu es poderoso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Job empezó a decir, no, pues para qué nací, mejor ni hubiera nacido, así yo no hubiera pasado tantos dolores. O sea, él andaba condenando a Dios para justificarse él. Entonces viene el Señor y le dice, Job, ven acá. ¿En dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo? Vamos a ponerlo así. Tómalo tú mismo. Ok, Panchito, Mariquita, lo que tú quieras. Si tú dices, ay Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Me estás condenando a mí para justificarte tú? ¿En dónde estabas tú cuando a mí me estaban azotando? ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando a mí me estaban escupiendo? ¿En dónde estabas tú cuando todos me acusaban y hablaban tantas cosas contra mí? ¿En dónde estabas tú cuando me clavaron mis manos? ¿En dónde estabas tú cuando me clavaron mis pies? ¿En dónde estabas tú cuando me estiraron el brazo y me zafaron mi brazo de mi esqueleto? ¿En dónde estabas tú cuando me crucificaron? ¿Te vas a justificar tú y me vas a condenar a mí? Bueno, si tú has hecho eso, reconoce que has pecado contra el Señor, pídele perdón. El Señor es bueno, misericordioso, compasivo. El Señor es amor. El Señor es amor. ¿Ok? Entonces, ahora que ya sabes esto, cualquier cosa que te venga, por eso yo te digo, vamos a subir juntos, ¿verdad? Para que subamos a la barca, al monte de Dios, para que tengas paz, ¿ok? Ahora, yo quise poner este versículo porque yo algunas veces exhorto la falsa doctrina, lo tengo que hacer porque el Señor me lo dice. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Vamos a decir, hay una persona, un siervo de Dios, que es justificado, es justo porque es justificado por fe en la sangre del Cordero. Entonces viene una persona que se dice también cristiana y lo condena. ¿Ok? Esto es abominación a Jehová. Yo soy un siervo de Dios. ¿Ok? Y si tú me condenas a mí, estás condenando a Cristo. Porque Cristo y mi espíritu es un solo espíritu. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer, me dieron de beber. Señor, ¿cuándo lo hicimos por ti? Cuando lo hicieron uno por estos mis hijos más pequeños, lo hicieron por mí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Señor, ¿cuándo no lo hicimos por ti? Cuando no lo hiciste por uno de estos mis hijos más pequeños, no lo hiciste por mí. Entonces, el querer justificar a una persona que se justifica, vamos a decir a un fariseo, es abominación. Por eso nosotros debemos de hablar de la falsa doctrina. ¿Okay? Salmo 34:21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo
serán condenados. El justo es Cristo, ¿ok? Si tú aborreces a Cristo, te va a matar. Eso, ahí hay condenación, cuando aborreces a Cristo. Ahora, el aborrecer a un hijo de Dios es lo mismo, es lo mismo. Entonces, para empezar, las únicas personas que se aborrecen son los fariseos, la doctrina de los fariseos o de los nicolaitas. ¿Quién es el malo? El que no cree a la verdad. Isaías 54:17. Fíjense bien, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cristo es nuestra salvación. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Dios no nos condena, Cristo no nos condena. La maldad, o sea, la carne, lo que hay en la carne. Tu maldad te castigará. Entonces, ¿estás viviendo para la carne o estás viviendo para el espíritu? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ven cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, el Espíritu Santo, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad. Lucas 6:37. Fíjense bien. No juzguéis y no seráis juzgados. Para que no seas juzgado, no juzgues. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ok, si juzgas, con esa vara que juzgas, vas a ser medido. Si tú te pones a ver los pecados de la iglesia, creyéndote tú más que otras personas, que la iglesia, estás juzgando. Y con la vara que mides, vas a ser medido. Si tú condenas a alguien en la iglesia, tú también vas a ser condenado. Ahora, si tú no perdonas al que te aflige, al que te causa mal, tus pecados tampoco son perdonados. Así de simple, hermanos. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Sabemos lo que oraba el fariseo. Se enaltecía, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese que es malo, que es ratero, yo no soy como los publicanos. Yo doy diezmo, estaba hablando de sus obras. El publicano, que era pecador, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Y él decía, perdóname, Señor, que soy un pecador. Y Cristo dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces, sube a la barca del Señor junto conmigo en el amor en Cristo Jesús. En eso eres justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Que la paz de Cristo y el amor de Dios esté con todos ustedes.